le voy a decir, estas cosas suceden en el medio de lo que uno considera una situación básicamente normal, ¿verdad? Si bien ya estaba ocupada Bélgica, lo cual deshacía un poco la idea de normalidad. Pero mi padre recibió una carta de las autoridades nuevas de presentarse a un campo de trabajo para la construcción del muro atlántico. Entonces, por lo que sé de las discusiones que yo oía desde mi cuarto, mis padres estuvieron discutiendo bastante y mi madre lo convenció que eso era una trampa, que no se presentara y que buscáramos alguna otra solución familiar. Entonces, mi padre no se presentó, con lo cual ya estaba en falta con respecto a las autoridades. Consiguió documentos falsos con algún apellido belga. De hecho, el apellido era Wins. Entonces nos sentaron a mi hermano y a mí. Mi hermano era casi 10 años mayor que yo y nos explicaron que nos teníamos que ir. Por la misma razón que me habían sacado de la escuela las autoridades, no mis padres. Y todas estas anomalías que habían ido sucediendo, y de ahí hasta llegar a Francia es como quedar eyectado. Usted inmediatamente pierde todo sentido de la orientación, porque yo venía de una ciudad básicamente chica, Liège, y dentro de Liège, en un barrio muy industrial, donde estaba lleno de refugiados o por lo menos de extranjeros de un tipo u otro, mayormente algunos judíos, no demasiado, pero había italianos, era algún que otro español que había ido a parar ahí también, y estábamos acostumbrados nosotros a la diversidad. No era algo que nos podía llamar la atención, que esto suscitara algún tipo de problema. Pero por supuesto, a los únicos que sacaron de las escuelas fueron a los judíos. Bueno, así empezó todo y bueno, como se dice en francés, de fil en aiguille, usted llega a una situación en que usted se encuentra en un tren yendo hacia un lugar desconocido, por lo menos para mi hermano y para mí. Mi padre sabía perfectamente que íbamos a Francia. Y caímos en la mitad de la noche en París. El viaje en tren ya es para escribir otro libro. Entraban alternativamente gente de la Gestapo y los locales que estaban cooperando con ellos. Por lo tanto, ahí mi padre nos alertó inmediatamente: mamá y yo no vamos a hablar. Hablaban con un acento polaco ellos. Mi hermano y yo, nacido, obviamente, no había diferencia con otros niños. Sí, cuando suban presentamos los pasaportes belgas, porque además el apellido fue elegido con cuidado, con resonancias posiblemente de gente que vivía en el norte de Bélgica, ¿verdad? Que hablaban flamenco o algo por el estilo. No sé, con tan pocos días, a veces me pregunto cómo pudo organizar todo eso, pero el hecho es que se dio. Y cuando llegamos a París, algo había fallado, y es que no sabía, porque la información circulaba con dificultad, porque las organizaciones judías entraron en la clandestinidad, la mayoría la de ayuda, como el Joint o otras similares. Entonces nos encontramos ahí empantanados en la mitad de la noche en París, barrio bastante extraño para hábitos normales de una familia con hijos chicos,
Y bueno, ahí empezó el deambular, que duró 3 años. La meta era llegar al sur de Francia, donde todavía le llamaban ellos Francia libre. En realidad nunca estuvo libre porque las autoridades de Francia libre participaban de lo mismo, y los ocupantes, cuando llegamos, todavía eran los italianos, que en realidad no pudieron contar mucho con ellos, porque los italianos claramente no eran antisemitas. Hablo de soldados. Bueno, y entonces recorrimos Francia sin llegar muy al sur. No pasamos de Grenoble y zonas aledañas. Debemos haber tenido unos 25 o 30 domicilios diferentes, que variaba muy poco. En cada uno de los lugares básicamente encontrábamos gente tan infeliz como nosotros, no solo judíos, españoles, gitanos, con este tipo de fauna, lo digo con cariño totalmente, todos estos individuos que también eran perseguidos. Entonces, era difícil la adaptación y no se sabía por cuánto tiempo se contaba con la certeza de no ser traicionado. Y de hecho se dio todo el tiempo. Por eso hubo que salir tanto. Después, cuando mi padre fue hecho prisionero por el lado en un campamento de los italianos, nosotros estábamos en aquel entonces todavía en Lyon, empezamos a pensar que si lograba salir, y mi padre era una persona bastante aguerrida. Primero era joven, mi padre que tendría 35 años, tal vez, no sé si llegaba a 40, sí, lleno de energía. Él se sentía seguro, había estado en el ejército polaco, en la última guerra que tuvieron, anterior a la Segunda Guerra Mundial, con los rusos. Fue hecho prisionero en Rusia como miembro del ejército polaco, donde estuvo encerrado 2 años en algún campamento ahí. O sea, él era una persona muy aguerrida y tenía 2 cosas a su favor: mucho optimismo, un sentido del humor tremendamente chirriante judío, que hacía que en las situaciones más desgraciadas él provocaba la risa en el medio de cualquier cosa. Y creo que eso nos salvó psíquicamente de la debacle esa, porque el resto era buscar sopas populares, lugares de baños públicos eventuales, de vez en cuando entrar en una iglesia para estar sentado en algún lado. Y bueno, no le voy a relatar mucho más, pero fueron, yo le llamo los 3000 días y sus noches, sin pausa, sin pausa. Vimos todo porque coincidimos con el Vel d'Hiver prácticamente, esa racia brutal, donde por esas cosas de misterios no iban por donde estábamos. Yo creo que a tal punto no hay mensaje que se está desaprovechando toda la tarea de inteligencia hecha mayormente por los judíos que se dedicaron a relatar y evaluar y analizar a fondo cómo se dio lo que se dio y por qué se dio. Los libros de Hilberg deberían ser obligatorios en cualquier centro, no judío, por supuesto, lo que le estoy diciendo. Es cuando me di cuenta del impacto de mi relato a través del libro también escrito de Roberto, que verdaderamente porque yo no deseaba
relatar. Y le daba como argumento que eran menudencias comparado con quien estuvo en Auschwitz. Porque lo que es más difícil de tabular, el impacto en la vida de una persona, ¿qué efecto tiene el miedo permanente, la huida permanente, no poder dormir 2 noches seguidas en un mismo lugar, no poder ir a una escuela, no tener gente de la edad de uno, convivir con padres, obviamente angustiados, tratando de protegernos? Entonces, mi padre organizando cuándo podíamos salir un rato de algún lugar escondido, teníamos que caminar a 200-300 metros el uno del otro. Mi padre nos explicó, si caminamos juntos nos van a agarrar a todos. Así que hay que moverse así, como si no nos conociéramos. Y eso fue todo. Es difícil entrar en detalle. Lo que le puedo decir es que una vez que usted sale de su país y de su modo de vida para ingresar a un panorama de ese tipo, no es alguien que se va de vacaciones o cambia de país por gusto. Usted se transforma prácticamente en un criminal para todos los demás. Una presa que perseguir. Mucho más violentos fueron los colaboracionistas franceses que los alemanes que, mal que bien, tenían que estar peleándose en el frente. Muchos de ellos, la parte militar de ellos ocupaba lo gordo del interés de esta gente, obviamente, ¿no? Es una sensación, es como salir así lanzado en no se sabe dónde. Y a mi hermano y a mí nos salvó que, claro, el francés era nuestra lengua. Entonces, pero sabíamos que no éramos como los otros niños que veíamos. Y cada vez que veíamos grupos de niños que sacaban de los lugares de juego públicos, sabíamos que eran judíos igual que nosotros. Y eso es un poco, no sé cómo decirle, es algo que no le deseo a nadie y que verdaderamente me tiene muy preocupada cuando veo, porque los niños son las grandes víctimas de la historia, de cualquier historia, y no hay forma de salir de eso. Los judíos, por supuesto, es un target de privilegio, porque no cuesta nada. Se puede ser antisemita y hacer muchas cosas, por más que leyes nuevas, Nuremberg, todo lo que quiera, hasta que se puede probar que un Dieudonné es un tipo que hace un daño atroz a Francia y prácticamente es poquísimo, le cobran unos pocos pesos, por ahí. Tenía 8 años, pero también hoy no sé quién me entrevistó en la radio o algo, y en definitiva soy educadora, ¿no? El tema de la edad para los ciclos educativos es algo que también va a tener que cambiar forzosamente, porque no están las cosas colocadas para que la persona de verdad aprenda algo que, dado su naturaleza, pueda servirle muy eficientemente para su vida. Porque a los 8 años yo tenía todo un sistema de defensa establecido. Sabía qué debía hacer, qué no podía hacer. Sabíamos que no podíamos quejarnos de hambre, porque mis padres no iban a poder conseguir, no dependía de ellos. Todo eso, ¿cómo entró? Entró. Si usted agarra a un niño, no sé si aquí hay también mucha pobreza en algunos barrios, pero si usted observa, sale mucha criminalidad, pero también salen niños
que aprenden en un tiempo récord cómo sobrevivir en el medio de eso. Bueno, eso nos pasó a nosotros.